Bueno, vamos a ver las variaciones de presión en ondas mecánicas, en fluido en general, para lo que apuntaremos, ¿no? Entonces vamos a poner acá una ecuación de presión o de variaciones de presión en onda mecánica, en fluido. Vamos a considerar una señal que se está propagando con una cierta velocidad, una onda mecánica, y lo vamos a analizar atravesando una cierta área transversal. Voy a poner un poquito más para atrás. Vamos a tomar algún punto de referencia, una distancia X de un sistema de referencia, y acá tendría un delta X, ¿no? Recuerden que al ser una onda longitudinal, en este caso una onda de sonido que se está propagando en el aire, por ejemplo, las partículas oscilan alrededor de su posición de equilibrio y podemos tener un desplazamiento y relativo para cada una de las partículas, ¿no? Desplazamientos horizontales, en este caso le llamo I, pero son desplazamientos horizontales. Entonces en el punto I1 vamos a tener un desplazamiento, o en el punto 1 acá, un desplazamiento 1 y en el punto 2 un desplazamiento I2. ¿Sí? De tal forma que para un dado tiempo vamos a tener en 1 la posición relativa va a ser una I de xt en cuanto al desplazamiento de su posición de equilibrio, ¿no? Y en 2 voy a tener un desplazamiento I2 que va a responder a la ecuación de I por más X delta X por T. Lo que estoy considerando una distancia delta X pequeña, digamos, con respecto a la dimensión de propagación y al análisis de propagación de onda, en la que tenemos dos partículas del medio en un punto 1 y un punto 2 que están separados a una cierta distancia delta X, nuevamente, para un mismo instante de tiempo T. Entonces en ese momento analizamos los desplazamientos de cada partícula en el punto 1 y el punto 2 con respecto a la posición de equilibrio que puedo considerar 0. ¿Se entiende eso? ¿Me están escuchando por ahí o no? ¿Se escucha? Yo no, profe, ¿lo puedo Entiendo. volver a explicar? Sí, cómo no. Si yo estoy en el punto 1, puedo tener un desplazamiento que se va a ir entre A y menos A. Desde el 0 que considero el equilibrio de la partícula en el fluido, ¿no? Puede estar oscilando entre esos dos puntos, yendo a máxima compresión o depresión, y en el punto 2 puede pasar algo similar para la partícula que está en ese punto, con oscilación A y menos A y 0 respecto a un sistema de referencia o en el equilibrio. ¿Se entiende eso? Puede ser que en un instante inicial, por ejemplo, la partícula I1 se desplace un cierto valor I1 respecto a la referencia en 0, y la partícula I2 se desplace otro valor I2 respecto a la referencia en 0 en ese punto. O sea, I1 me mide los desplazamientos relativos a la posición de equilibrio de la partícula. ¿Sí? ¿Me siguen por Sí, ahí? profe. Bien. El volumen en ese cilindro sería como un área transversal, S, por delta X, ¿no? Estoy analizando un volumen del fluido que sería el área, digamos, de la base por la altura, que sería delta X, ¿no? Si esta señal, cuando se está propagando, digamos, se presentan diferentes situaciones, digamos, si I2 resulta ser mayor que I1, o sea que respecto al cilindro original, es como que hay
un delta I, desplazamiento relativo entre I1 e I2, mayor que 0. Que es como que ese cilindro, cuando llega la señal de onda mecánica y se está propagando, hay un momento que se expande su volumen, y por ende acá podemos hablar que al incrementarse el volumen, la presión interna baja. Es como que se expande el volumen para el fluido, ¿no? ¿Se entiende eso? Si I2 resulta Ha ser expandido, ¿no? menor que I1, sí. Si I2 resulta ser menor que I1, implicaría que para nuestro cilindro, digamos, original, es como que se ha comprimido su volumen respecto a una situación de equilibrio, ¿no? O sea, si esto era la situación inicial, delta X, digamos, cuando se desplace la partícula, digamos, e I2 resulta ser menor que I1, es como que el volumen del cilindro se reduce. Acá es como que el volumen se amplía. Porque la segunda partícula tenía un desplazamiento mayor con respecto al equilibrio que la de I1. Si resulta el volumen del cilindro menor, digamos, en la propagación de onda mecánica, es porque hubo una compresión de la base, por así llamarlo, que se acercó más rápido hacia la altura, y al reducirse el volumen hay aumento de presión, ¿no? ¿Me siguen ahí? Tenía prendido el Sí, audio. profe. Bueno, o sea, llega la onda mecánica, se está propagando y produciendo deformación en el fluido, y hay momentos que puede pasar de que la partícula en el punto 1, estoy llegando a mí, sufra un desplazamiento relativo a su posición de equilibrio menor que la del punto I2. Es como que el cilindro se incrementó el volumen. En ese momento hay un incremento de volumen para el mismo nivel de fluido, la presión baja. Si en un momento la partícula en el punto I1 se desplaza y la I2 todavía está medio comprimida, el volumen se reduce y por ende el fluido en un menor volumen produce mayor presión. ¿Se entiende ahí? Profe, ¿y con qué criterio se toma, digamos, el delta X, la partícula, Es un digamos? elemento, estamos analizando un diferencial de espacio, digamos, ¿no? Estamos tomando un mismo tiempo, pero estamos tomando un diferencial de espacio pequeño respecto a los desplazamientos de la señal, como V por delta T. Es simplemente un elemento diferencial que está a una distancia X separada del primero, que puede considerarlo hasta dentro del mismo espacio, digamos, por así pensarlo, muy cercano, como pueden estar separados por una cierta cantidad infinitesimal de moléculas uno con respecto al otro. Ahora, si 2 es igual a I1, digamos, no hay variación del volumen y no hay variación de presión. Si yo quiero calcular la variación de volumen que ha ocurrido, voy a multiplicar S por el delta I, que serían las diferencias entre I2 menos I1, que es la variación de volumen que puede ocurrir por las compresiones o expansiones. Bueno, o sea, este no es delta X, sino un delta B, ¿no? Se puede pensar en un volumen original y después un volumen final cuando ocurre la variación de posiciones de la base y de la altura. Entonces esto lo podemos calcular como S por I2, o que lo vamos a llamar I de X más delta X, porque es la posición 2, con respecto a T menos I de XT, que era la posición I1. ¿Sí? Si yo divido ahora este valor en el volumen del cilindro original, que sería como S por delta I sobre S por delta X,
Me va a quedar S por esta expresión que me queda acá arriba, I de X más delta X, T menos I de XT. Dividido en S, que es la misma área transversal, por el delta X, que es el tamaño de ese cilindro, la altura, por así llamarlo, en un dado instante de tiempo, ¿no? Si tomamos acá el límite de delta B sobre B cuando el volumen tiende a 0 o muy pequeño, que sería igual al límite de I de X más delta X T menos I de XT con respecto a delta X, que sería cuando delta X tiende a 0. Esta es la definición del límite de una función, que me daría la derivada parcial de la función I de XT con respecto a X. Ya que las variaciones relativas de volumen están relacionadas con la ecuación de onda de la señal de propagación de desplazamiento como su derivada parcial. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Estoy viendo nada más cómo la variación relativa de ese volumen cilíndrico infinitesimal a medida que la onda mecánica se propaga en un fluido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Te queda en forma de función, profe? O sea, como que el delta B va a ser diferente en cada momento, en cada tiempo. Sí, porque va variando esto en el espacio-tiempo, digamos. O sea, va a ser una función, la derivada, digamos, parcial, que va a variar en el espacio-tiempo. Porque va a tener puntos que en algún momento van a tener compresiones, otros que van a tener expansiones, algunos que no van a tener desplazamiento. Entonces va a tener variaciones de volumen positivas, negativas, o positivas o cero, digamos así, cuando, por ejemplo, los tamaños entre I2 y I1 sean iguales, ¿no? Esto es como una foto espacial, digamos, que va a tener tu señal. Si yo la derivo, está suponiendo que I de XT sea la coseno, por ejemplo, I coseno KX menos omega T. Si yo la derivo respecto a el espacio, que sería derivada parcial de X, me queda K por A por seno de KX menos omega T. O sea que mientras la forma de onda del desplazamiento de partículas va a ser algo de este tipo, las variaciones volumétricas van a ser una menos seno. Va a ir para allá cruzada. Porque en algunos momentos se van a producir desplazamientos, va a haber depresiones, digamos, de variación de volumen, y en algunos momentos van a aparecer crecimientos del volumen relativo y habrá incrementos de la variación de volumen. ¿Están escuchando o no? ¿Tienen tele prendida o no? A ver, silencio un poquito los audios. A ver si uno se olvida que se siente todo el ruido de fondo, ¿no? Bien, vamos a analizar por otro lado, digamos, cómo serían las fluctuaciones de presión en general para... Y esto sí, vamos a ver un poco lo que habíamos visto de, o que les comenté de compresibilidad, el módulo Young y la ley de Hooke. Ups, perdón. Si tenemos que algún material está sometido por acción dentro de un fluido, vamos a tener fuerzas que están actuando sobre las áreas o caras de ese material. Acá le pongo una F perpendicular, ¿no? Y va a estar sometido, digamos, a esfuerzos de deformación por presión. Que van a responder a la relación. ¿Del sistema, Max, o qué? No te escuché ¿Qué bien. Ah, material puse. material? Ah.
Yo no quería escribirlo completo para que no quede tan rayado, digamos, ¿no? Se tendrá un esfuerzo de deformación que va a venir dado por la fuerza perpendicular sobre el área que va a ir impactando y generando deformaciones uniformes a lo largo del material, en todo el volumen material porque está sometido en un fluido, ¿no? Y la fuerza perpendicular por unidad de área es la presión que está efectuando el fluido sobre ese material, digamos, ¿no? ¿Sí? Hay un coeficiente B que mide los esfuerzos de deformación, digamos, sobre las variaciones relativas, perdón. Variaciones relativas de volumen. Este coeficiente se le llama B o beta, digamos, no es el mismo de la dilatación que ustedes han visto por temperatura, no sé si han visto en algún momento en termo. Sí, Coeficiente de dilatación lineal, volumen. superficial y volumétrica. Bueno, esos son coeficientes de dilatación por temperatura, beta, ¿no? Este B o beta, digamos, es otro tipo de coeficiente que nos habla cuánto se deforma un material debido a esfuerzos de alguna fuerza externa. ¿Sí? O sea que me está dando cómo varía su volumen respecto a las variaciones de presión que puede estar sufriendo el material. Si estoy dentro del límite elástico, a medida que se incrementa la presión, se puede reducir su volumen. Y cuando se libera un poco la presión, puede incrementarse su volumen, ¿no? ¿Se entiende? Esto es como que una pelota que baja, digamos, en el agua en profundidad. Va a ser sometida cada vez a mayor presión a medida que baje en la profundidad en el agua. Y va a ir achicándose su volumen por la compresión. Si subiera después, digamos, recupera volumen inicial dentro de su límite elástico porque disminuye la presión. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, este beta son los esfuerzos de deformación por presión, que es la variación de presión a la que es sometido. Esto es nuevamente presión, ¿no? Sobre la variación relativa de volumen, que sería delta B sobre B. Y acá se incluye un signo negativo, porque son inversas las relaciones. A medida que aumento la presión, digamos, el volumen disminuye, o sea que la variación sería negativa. Si libero presión, baja la presión, el volumen se decrementa, se incrementa, ¿no? O sea que son inversamente proporcionales, por así llamar. Por eso aparece ese signo menos, digamos, ¿no? A medida que aumenta la presión, el volumen disminuye, o sea que ese delta B sería negativo, y con el signo menos vuelvo ese coeficiente positivo. O sea, si el delta P es positivo porque se incrementó la presión, el delta B va a ser negativo porque se está reduciendo el volumen. Entonces positivo sobre negativo me va a quedar negativo y con el menos que pongo adelante vuelvo al coeficiente de los materiales con un cierto valor positivo. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Bien, entonces las variaciones de presión lo podemos poner como una función, en nuestro caso de espacio-tiempo, para el caso del sonido, por ejemplo, en el aire, que va a ser igual a menos B por la variación relativa del volumen. Si pongo acá menos B y ahora reemplazo el delta B sobre B que teníamos acá arriba, sería menos K por A por el seno de KX menos omega T. Y me va a quedar menos con menos más, me queda BK por A por el seno de KX menos omega T. Esta nuevamente es una función espacio-temporal viajera en el sentido que las variaciones de
presión fluctúan, digamos, en puntos diferentes del fluido a medida que me voy ubicando en posiciones distintas en tiempo distinto. Acá voy a tener un valor que va a ser el valor de P máximo, que va a ser igual a este coeficiente de variación relativa de volumen por esfuerzo de deformación, por K, digamos, el número de onda de la señal que se está transmitiendo y la amplitud de la señal que está siendo transportada o que está transportando a través de ese medio, ¿no? Si yo la grafico, digamos, a las ecuaciones, no sé, negro. Profe, ahí he puesto X distancia y T distancia. Distintos. Ah, distinto. O sea que voy a tener diferentes valores de presión. Obviamente que esto, bueno, primero como presión se mide en pascal en el sistema internacional, ¿no? ¿Han visto presión ya? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Están por ahí? Sí, profe, sí vimos. Bien. Entonces, presión en el sistema internacional se mide en pascales y me dan las variaciones de presión relativa en el fluido para diferentes posiciones y diferentes tiempos, ¿no? ¿Sí? ¿Más bien hasta ahí? A la vez que la señal se propaga en el fluido, digamos, está produciendo esas variaciones de presión relativa en el seno del fluido. Porque hay momentos que se comprimen y se expanden y comprimen y expanden, ¿no? ¿Se entiende eso? Que hay momentos que chocan las partículas, traslada energía, choca, traslada. Y hay momentos de compresiones, depresiones, compresiones, depresión. ¿Se entiende eso? Más Sí. o menos. Chocan y chocan. Pero bueno, conceptualmente se entiende, por ahí capaz que la deducción matemática complica Es un poco más. como parecido como al un dominó, Cuasi, digamos, porque en este caso vos solo que tenés rebota. como, claro, dominó en el fondo del agua, digamos, que van hacia un lado y hacia el otro porque está transportándose la señal y moviendo partículas hacia el lado y vuelven hacia atrás después cuando transfieren energía, ¿no? ¿Ok? Bien. Este valor de P máximo también lo puedo escribir en función de otras relaciones. Si recuerdan que la velocidad de propagación en el sonido o en fluidos podemos calcularlo como el coeficiente este B sobre la densidad, que es el coeficiente de deformaciones de volumen por fluctuación de presión. Entonces a B lo puedo escribir como B cuadrado por la densidad. ¿Sí? Recordemos también que de una onda mecánica teníamos que ver igual a lambda por F. A lambda lo podemos reemplazar como 2pi sobre K. Y a F como omega sobre 2pi. Cancelamos acá 2pi con 2pi. Esto me queda omega sobre K. Con lo cual acá lo puedo reemplazar también como omega sobre la velocidad. Entonces el valor de P máximo va a quedar B, ese coeficiente de K por A, número de onda por la amplitud de la señal transmitida. Y si reemplazo por lo que tengo acá, tendría B cuadrado por la densidad del fluido, por K, que lo vamos a poner como omega sobre B, por la amplitud. Entonces acá podemos cancelar y me queda igual a densidad por velocidad por omega por A. Nuevamente en pascales, ¿no? Y vamos a ver la potencia transmitida por la onda mecánica. Si recuerdan, habíamos visto que la energía la podemos calcular como fuerza por velocidad, ¿se acuerdan? O energía o trabajo en magnitudes
energético de Joule lo podemos calcular como fuerza por desplazamiento. Si lo dividíamos en tiempo, o de T, digamos, me daba que esto es igual a fuerza por velocidad, o variación de velocidad. ¿Sí? Y recuerdan cuando vimos onda en cuerda, que esa potencia la podemos calcular como F por la velocidad transversal. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, Recuerden que esto es potencia y no presión, ¿no? ¿Sí? Bien. Volvemos a nuestro caso de la potencia transmitida. Si coloco acá la potencia transmitida por unidad de área, considerando una señal esférica que se transmite en todas las direcciones, en el caso de las señales longitudinales, transversales, como el caso de la cuerda, ¿se acuerdan que habíamos visto la intensidad de radiación? Podíamos analizarlo sobre un área transversal que se estuviera propagando la señal. Y acá en nuestro caso lo podemos ver a esta potencia transmitida por unidad de área como fuerza por la velocidad transversal y de oscilación de las partículas dividida en el área. Y esta fuerza por unidad de área me da el valor de la presión. Y BI de XT, que sería la velocidad de oscilación transversal de partículas. Esta no es la velocidad de propagación de la señal mecánica, sino que es la de oscilación de la partícula alrededor de su posición de equilibrio. Posición. Entonces, esta potencia por unidad de área la puedo encontrar, me quedo muy arriba al igual, como la ecuación de la potencia transmitida, perdón, de la presión, que tenía como BK por A por el seno de KX menos omega T. Esta era la ecuación de presión. Y la de velocidad transversal, si recuerdan, era omega por A. Bueno, empezaba con coseno acá, entonces esta también la derivada me quedaba seno de KX menos omega T. Que esta sería la de la velocidad transversal de oscilación, ¿no? O sea que la señal me queda igual a BK por omega y por A cuadrado, porque se multiplica con A, por el seno cuadrado de KX menos omega T. Y esta, si recuerdan, era la intensidad de radiación de la onda, que era potencia transmitida por unidad de área transversal. O sea que esa intensidad instantánea de XT me queda igual a BK por omega por A cuadrado, seno cuadrado de KX menos omega T. Si yo la represento esta señal matemáticamente, una función seno cuadrado, como habíamos visto, acá la intensidad en función del espacio, por ejemplo, es una señal que tiene un valor medio positivo, porque hacer un seno cuadrado, digamos, está siempre del 0 hacia arriba, positiva, y nunca va a ser negativa porque tengo un seno cuadrado, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, un seno nunca va a ser negativo. Donde yo tendría la intensidad máxima, que es BK por omega por A cuadrado, y puedo calcular un valor medio de la señal,
que si yo considero que el seno varía entre 0 y 1, porque va a ser el valor positivo de seno cuadrado, el valor medio entre 0 y 1 es un medio, por el valor de pico que tenía acá, el valor máximo que estaba representado acá, BK por omega por A cuadrado. Acá si reemplazamos por lo que habíamos visto hace rato, teníamos B como velocidad al cuadrado por la densidad del fluido. Acá que lo reemplazamos por omega sobre B. Y acá teníamos omega y A cuadrado. Voy a cancelar B con B. Me queda que la intensidad media de radiación es un medio de B por la densidad por omega cuadrado A cuadrado. Que si recuerdan es la misma intensidad de radiación de una onda mecánica que se propaga en cuerda, con la única diferencia acá tengo la densidad del fluido. Y en el caso de onda mecánica teníamos la densidad lineal de masa mu. O sea que yo tengo una señal que está emitiendo en todas direcciones, una fuente, y puedo analizarlo esféricamente cómo se está radiando la señal alrededor de esa fuente. Y ver cuánto es la intensidad de radiación en un punto a un cierto radio R, como habíamos visto, para el caso de una señal esférica, o pensar que se propaga esféricamente la señal de la fuente. Me queda la potencia media por la unidad de área transversal, que la puedo pensar como un área esférica, que sería otro análisis sobre la intensidad media como potencia sobre área que se está propagando, y a partir de la fuente la puedo calcular con estos datos de la fuente que origina la onda mecánica. Vamos a ver, en este caso, en el ejercicio 10, un ejemplo, calcule la amplitud de presión, o sea que esta sería la P máxima, o puedo pensarlo como el delta P, de una onda sonora de 2 kHz en el aire, que tiene una frecuencia de 2 kHz, si la amplitud de desplazamiento es de 2 por 10 a la menos 8, que sería A, el valor de desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿no? La P máxima acá era densidad por velocidad omega A. Tengo omega, que es 2pi por f. Tengo la amplitud. Tengo la velocidad, que es la propagación del aire en el sonido, del sonido en el aire, que es la velocidad del sonido, 340, 343 metros sobre segundo. Y tengo la densidad del aire, que también tengo el dato acá. Perdón que le salte un poco. De 1,29 kilogramos por metro cúbico. Ups, no se ocurrió esto. Entonces puedo calcular las oscilaciones de presión máxima que va a sufrir la señal en función de los datos de fuente, que serían la frecuencia de la onda generada y la amplitud que obtuvo en el instante inicial de transmisión energética, ¿no? ¿Me siguen por ahí? Sí, voy a traer la calculadora y calculamos todo eso. A ver, se los dejo a ustedes. Voy a tomar un poquito. Bien, haciendo un pequeño raconto, digamos, de lo que vamos viendo.
Vimos que una onda mecánica cuando se propaga en un medio, como un fluido, digamos, produce presiones y depresiones. También lo podemos ver por el lado del sólido, ¿no? Que hay un golpe en algún momento, digamos, se van produciendo deformaciones internas de desplazamientos y corrimientos y acercamientos a medida que se va transfiriendo la señal en el interior. De hecho, ese beta, digamos, puede ser el coeficiente que les mostré. Tenemos valores para el aire, y los metales también, digamos, ¿no? Porque podemos pensar la deformación de un sólido, digamos, que está siendo sometido a la acción de una fuerza o energía transportada en una onda mecánica, y generan depresiones y corrimientos de partículas en el medio que generan a su vez variaciones de presión, digamos, ¿no? Estas variaciones de presión se presentan a lo largo del fluido o a lo largo del material, digamos, en algunos casos corrida en fase respecto a las señales de desplazamiento, a la señal I de XT, porque como veíamos, si hay momentos que se producen variaciones relativas de depresiones, digamos en sí, es porque el volumen se incrementa, y si hay variaciones relativas de presiones incrementales, digamos, es porque el volumen se ha disminuido por el fluido que está siendo, por así llamarlo, apretado y liberado, digamos, por la señal de la onda mecánica, ¿no? Luego vimos a partir de la deducción de la ecuación de presión, la potencia transmitida por la señal, que la podemos calcular como la fuerza transversal por la velocidad, y lo vimos en el área transversal en la que se está propagando, y podemos lograr, digamos, determinar cuál es la intensidad de radiación, que era potencia transmitida por unidad de área de la señal que se está propagando a través de algún medio material, sea fluido o algún medio material sólido, digamos, ¿no? Calculamos entonces la intensidad media, cómo va decreciendo la intensidad a medida que se aumenta la distancia, porque varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Y si me piden que calcule el tiempo en que se propaga, porque siempre los problemas me termino preguntando esto. Y bueno, si vos, por ejemplo, el tiempo que se propaga, que Sí, idealmente se está propagando, no sé, salvo que la fuente tenga un tiempo finito, digamos así, vos vas a tener un cierto tiempo. Es como pensar, no sé, un parlante que está funcionando, digamos. Si está funcionando continuamente, digamos, la intensidad de radiación es continua, la señal se va decrementando la intensidad a medida que aumenta la distancia, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la intensidad de radiación me daba un poco la potencia radiada por área? Cuando yo hablo, digamos, estoy radiando en todas las direcciones, y cuando estoy a una cierta distancia puedo calcular la intensidad en ese punto a partir de la potencia de la fuente dividida en la distancia cuadrada. Y le dijimos que podíamos incrementar la intensidad de radiación si disminuíamos el área o aumentamos la potencia. Si yo disminuyo el área de la radiación, es como que en lugar de distribuirla esféricamente en todas las direcciones, la concentro en algún punto con un cono, no sé. Y el área transversal ahora de radiación ya no va a ser esférica, sino puede ser un tanto circular cilíndrica por el cono que estoy reduciendo la emisión de fuente y aumento la intensidad de radiación. ¿Se dan cuenta? explícame de nuevo. Cuando yo estoy hablando, digamos, emito en todas las direcciones, esféricamente, digamos, ¿no? Puedo escucharlo en algún punto por rebote o por efecto esférico, digamos, de la señal que se propaga en todas las direcciones. ¿Hasta ahí se va entendiendo? A medida Hasta que me ahí. alejo, a medida que me alejo, digamos, la intensidad va disminuyendo porque disminuye con el radio al cuadrado del área esférica. ¿Sí? Sí, Y a medida que estoy muy lejos, digamos, yo no lo voy a sentir, digamos, porque la intensidad es muy baja. Ahora, si yo en lugar de hablar en todas las direcciones lo concentro en algún punto con un cono, por ejemplo, estoy disminuyendo el área de radiación. Ahora el área cada vez más pequeña, la intensidad se incrementa. Seguramente lo voy a sentir a mayor distancia porque la intensidad de la fuente, digamos, ha sido concentrada en la misma dirección, pero si me pongo de costado voy a perder la intensidad de señal porque va a ser radiada casi en una sola dirección. Profe, pero ahí se hace interferencia, ¿no? Porque reboten y... También, obviamente, pero ese es el efecto de
la interferencia que podemos pensar constructiva y destructiva en algunos puntos, pero fundamentalmente estoy hablando de la potencia radiada de fuente con respecto a la distancia. Si vos la contenés de alguna forma, ahí se puede dar interferencias constructivas y destructivas en un área contenida, digamos, ¿no? Pero si yo sigo radiando, la señal va a ir chocando y se va a ir transmitiendo en la distancia. Desde el punto de vista de luz también es, creo que más práctico para verlo. Digamos, si yo tengo una fuente lumínica que sea una lámpara que radia en todas las direcciones, tiene una intensidad de radiación que es potencia de la fuente, que puede ser una lámpara de 10 vatios, las LED, digamos, sobre la distancia cuadrada. Eso me da la potencia en vatios por unidad de metro cuadrado. Si ahora yo concentro el área de radiación y la disminuyo con una pantalla, digamos, estoy concentrando la intensidad lumínica hacia cierto punto de forma tal que no se disperse tanto. Entonces, en este problema no me van a pedir tiempo, pero sí me pueden pedir hasta qué área puedo escuchar esos sonidos, digamos, de acuerdo a esa potencia, Podría hacerlo, en función de la o a qué distancia. distancia. Sí, sí. Ujú. Sí, bueno, de hecho creo que el que viene es de esto. O por ejemplo, te pueden preguntar que vos tenés un parlante que tiene una frecuencia, una potencia, qué sé yo, y vos tenés una habitación, y vos podés calcular qué potencia tiene que tener ese parlante para que suene en la habitación que tenés. O sea, vos lo vas a sentir, pero no entiendo tu pregunta. O sea, en la habitación de hecho lo vas a sentir. Sí. Va a depender, varía la intensidad de radiación de la fuente, porque en lugar de, no sé, está en un espacio abierto donde se propaga en todas las direcciones, está en un espacio pequeño que rebota y se amplifican las señales, digamos. En este caso está radiando en todas las direcciones, pero está concentrado por los efectos de rebote que tiene sobre paredes, ¿no? Ujú. Apunta a eso, digamos. Bien. Lo que se hablaba también en el tema de la luz, lo podemos pensar también concentrado en el láser, cuando tengo toda la señal de una fuente lumínica que emite en todas las direcciones, como una lámpara, a cuando la concentro en una pequeña área transversal, como es el láser, toda la señal se concentra en una cierta área transversal pequeña, y si bien se va interfiriendo, se van sumando en el camino para sostener una intensidad de radiación de mucho mayor cobertura, digamos, en distancia, que una fuente lumínica que dispersa en todas las direcciones. Como el revés del cono. No, es parecido. O sea, vos tenés la señal lumínica que la concentra con una pantalla, y el láser la termina concentrando en un pequeño haz circular chiquitito, ¿no? de luz. Si vos te pones de costado, el láser no lo va a ver. Tienes que ponerte de frente, porque está concentrado la emisión en un punto. Así lo puede ver por la interferencia que se puede dar en las partículas del medio, digamos. Si echa aerosol, por ejemplo, no se le ve la trayectoria. Pero en general, digamos, no lo va a ver si es que no choca con ninguna partícula en el camino que refleje la intensidad lumínica. Y el otro problema que había dicho que íbamos a ver, Ahora lo ven. Lo que pasa es que comprende la parte de acústica. Bien, vamos a ver la acústica como las respuestas del oído humano, digamos, con respecto a una señal sonora que se está propagando en el aire, ¿no? Entonces lo estamos viendo ya del lado del sujeto, de la señal que lo recibe, y no tanto de la fuente, ¿no? Como creo haber mencionado en algún momento, pero bueno, las señales acústicas de sonido, digamos, tienen una percepción en el oído humano que no es lineal. O sea, si yo aumento al doble de intensidad una fuente porque le aumento la potencia o porque reduzco el área, nuestro oído no percibe el doble de intensidad respecto a la fuente, porque no tiene una respuesta lineal. Aumento el doble de la intensidad de la fuente, no voy a tener una sensación sonora del doble de intensidad para lo que es mi percepción en el oído, ¿no? ¿Se va entendiendo esto hasta ahí? O sea que la recepción, digamos, en el oído, como un transductor que
transforma, digamos, una señal mecánica de aire hacia una percepción eléctrica interna en el cerebro humano no es lineal, o sea, responde a una curva logarítmica. Profe, ¿y cómo logra eso? Es nuestra percepción, digamos, cómo lo recibimos, o sea, cómo vibran, digamos, el martillo dentro del oído. Es propia de la funcionamiento, digamos, del cerebro, del transductor que tenemos, que es el oído humano, ¿no? Que te transforma una señal acústica mediante vibraciones que generan impactos eléctricos en el interior de nuestro cuerpo que se transmiten eléctricamente hacia los puntos de detección de señales, digamos, ¿no? Los micrófonos no tienen eso, ¿verdad? Esos son lineal. No, los micrófonos, toda la parte eléctrica, electrónica es lineal, digamos, el comportamiento. Es nuestro oído que tiene esa recepción logarítmica, digamos. O sea, yo tengo que incrementar en relación al logaritmo 10 veces la intensidad de una señal para que yo perciba el doble de incremento de sonido. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que yo una vez leí que el chillido que emite el murciélago ya el oído humano no, como que no lo percibe o algo así era? No me acuerdo bien. Sí, o sea, tenemos dos características para la Eran recepción. ultrasónicos, no sé. Sí. Una es la intensidad, que tenemos una intensidad mínima que podemos llegar a percibir y una intensidad máxima que nos puede llegar a dañar, digamos, ¿no? Sí, y aparte tenemos rango de frecuencia, o sea, nuestro transductor, que es el oído, digamos, responde a frecuencias de sonido que estén entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Sí? Si están por debajo de esa frecuencia, no los percibimos en general, lo van a sentir vía los huesos. Y si están por arriba de esa frecuencia, no lo sentimos porque la intensidad, y sobre todo si intensidad baja, menos aún, digamos, ¿no? Porque nuestro oído no responde mecánicamente a ese nivel de frecuencia, a ese nivel de oscilaciones, ¿no? Y a las frecuencias bajas también. Eso responde más una respuesta a nivel cuasi. Ustedes han visto que los bajos, digamos, en sí, a veces se sienten más por el cuerpo que por lo que uno percibe por el oído, ¿no? Siento como que se mueve el cuerpo de uno para frecuencia baja, digamos, ¿no? Entonces, lo que mencionaba bueno, hace rato sobre el tema de desplazamiento y onda de presión, cómo van desfasadas 90 grados una señal con respecto a otra. Y, perdón, vuelvo de vuelta. La frecuencia, entonces, dentro de este rango de frecuencias de la fuente, digamos, se pueden percibir en el oído que llamamos el rango audible. Fuera de ese nivel de frecuencia no lo percibimos, sean altas o bajas las intensidades, ¿no? Dentro de ese rango de frecuencia tenemos un umbral de audición, que es la intensidad mínima que percibimos, y el umbral del dolor, que sería la intensidad máxima que nos puede llegar a dañar. Bueno, ultrasonido, digamos, para detección en el sonar, para generación de ecografía, cómo rebotan y las detecto en un punto, digamos, en la parte eléctrica electrónica, o en sí, recepciones mecánicas sobre movimientos, ¿no? Porque tengo transductores que reciben la señal y convierten esos movimientos de presión en señales eléctricas que puedo reflejar en algún instrumento como el ecógrafo o el sonar, ¿no? Te decía entonces, bueno, esto es una curva de desplazamientos relativos con respecto a la depresión, cómo van variando la ubicación o los desplazamientos de presión con respecto a los puntos máximos y mínimos. La de desplazamiento y de presión está desfasada pi sobre 2, 90 grados. Esto fue lo que vimos de la presión máxima, que era B por K por A, que era el módulo de compresibilidad cúbica, densidad del medio, la velocidad de propagación. Cuando reemplazábamos por densidad omega, B y A. Y algunos caracteres del sonido que podemos decir características del sonido que determinan nuestra detección a nivel de oído humano. Uno es el tono, el timbre y la intensidad de radiación, ¿no? El tono es la frecuencia en la que puede estar la señal fuente y la que podamos percibir entre 20 y 20.000 Hz. El timbre es la composición de armónicos que tiene. Si recuerdan, cuando vimos la clase pasada, teníamos cierta composición de una fuente que podía ser no todo un tono puro, sino que podía conformarse de muchos armónicos. Entonces, dependiendo de una señal, digamos, que tenga el mismo tono fuente, pueden tener una composición de armónicos espectral diferente que nosotros lo percibimos con un modo distinto
por ejemplo, no sé, detectar la persona, una voz de una persona con respecto a otra porque tiene un timbre distinto por la composición de armónicos con que lo emite, ¿no? El tono entonces relacionado con la frecuencia, los sonidos pueden ser agudos o graves según la frecuencia de la onda sonora. Cuanto más elevada la frecuencia, más alto el tono. Las notas bajas tienen periodo más grande que las altas por esta relación entre frecuencia y longitud de onda, ¿no? El límite superior de la frecuencia audible depende del individuo. Los menores pueden escuchar frecuencia por arriba de 20 kHz, pero ya las personas de mayor edad no llegan a detectar señales más arriba de 12-13 kHz, perdiendo rango audible, ¿no? Lo que mencionaba, bueno, sobre el tema de las frecuencias en los tonos, si recuerdan que era la frecuencia del armónico fundamental que emitía una señal. Tenemos algunos ejemplos acá entre 10 y 10.000 Hz en qué frecuencia fundamental puede estar trabajando cada uno, para ver el rango en que te pueden estar llegando a nuestra detección auditiva, ¿no? La intensidad, oh, perdón, había algo en el chat acá. No. Intensidad, si recuerdan, era la cantidad de energía transportada por unidad de tiempo y por unidad de área, que era potencia sobre área, que la habíamos calculado como un medio de omega cuadrado f cuadrado, o un medio de omega cuadrado, este de omega cuadrado, a cuadrado por la densidad por el volumen. Y como les decía, el oído no responde linealmente a la intensidad, sino que tiene una relación logarítmica. Y finalmente el timbre, que es la composición de armónicos que tiene una señal fuente que diferencia una de la otra. Una señal fuente que puede tener el mismo tono, pero diferente cantidad de armónicos la voy a percibir distinta por todos los sonidos que acompañan al sonido principal. Esto lo vimos un poco en el espectro de frecuencia que habíamos analizado en la clase anterior, creo. De un tono puro de un diapasón a un tono de diferentes instrumentos que tienen diferente cantidad de armónicos, que serían en la representación del espectro de frecuencia. Acá sobre el eje horizontal estaría representando frecuencia, pero acá están más representados como unidades de armónico, el armónico 1, o la frecuencia fundamental, luego los armónicos 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, y la amplitud, o sea, la intensidad que tiene esa señal. El diapasón tiene un tono puro en una sola frecuencia fundamental, y los otros instrumentos tienen una frecuencia fundamental. En este caso, en el oboe está más claramente presente el segundo armónico que el primero por la intensidad, y tienen composiciones espectrales distintas. Tienen diferentes niveles de amplitud con señales de diferentes frecuencias que al mezclarse me dan esta forma de onda de una señal acústica que se propague en el aire, ¿no? ¿Se entiende este concepto de armónicos? ¿Y eso, profe, de qué depende? ¿La forma o del cómo vibra la cosa? Sí, básicamente por características propias, como reverbera, digamos, cómo interfieren las señales en el interior y se van generando diferentes armónicos con los puntos de salida. Ya vamos a ver después que todos estos puntos de salida de los instrumentos musicales me determinan nodos, que hay pérdida de señal ahí, entonces son puntos de interferencia destructiva. Y en el interior, entre los dos nodos, tengo los antinodos, que serían la amplitud máxima y mínima. Entonces, en función de cómo voy variando la salida, voy variando los nodos y los antinodos, voy a tener la posibilidad de generar un tono fundamental diferente y armónicos distintos con respecto al fundamental, que sería, por ejemplo, con todos los puntos de salida cerrados y que solo salga por el punto exterior, ¿no? Eso es parecido a la cuerda, que cuando teníamos vibración Sí. de cuerda. Exactamente. Ya lo vamos a ver después. Creo que sí llegamos a verlo, vamos a ver. Igual si no podemos verlo mañana, ¿no? Y ponemos un temita más. Bueno, el teorema de Fourier que me daba un análisis matemático de cómo componer una señal a partir de los armónicos. O sea, acá esta sumatoria de la función final es de valores que se van sumando en frecuencias diferentes con intensidades distintas. Cada señal tiene amplitudes distintas, A1, B1, A2, B2. Tienen diferentes frecuencias, uno que puede ser una frecuencia fundamental, omega, después tiene el doble de frecuencia, después tiene el triple de frecuencia y así sucesivamente hasta n frecuencias. O
O sea que esta es la expresión matemática de una suma de señales de diferentes frecuencias que serían los armónicos. La suma de todas esas señales me da la señal resultante, que es la que genera un instrumento diferente uno al otro. Esto habíamos visto un poco ayer, después igual le voy a pasar. Pero lo que me interesaba era ver el nivel de intensidad. Como nuestro oído no tiene una respuesta lineal a los comportamientos de las fuentes acústicas, se define un nivel de intensidad S con una relación logarítmica de la intensidad de la fuente I dividida en una intensidad 0 que se denomina la intensidad de referencia, o nuestro umbral de audición, que se ubica en 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. O sea, por debajo de esos niveles de intensidad no percibimos señal acústica alguna. Y lo que hacemos es comparar la señal de la fuente con nuestro umbral de audición y le sacamos el logaritmo de esa relación. Lo multiplicamos por 10 y me da la escala de una señal en decibeles, que es la que utilizamos mayormente para medir una intensidad percibida en nuestro oído. Por ejemplo, si yo estoy con una intensidad que es 1 o dial a 0, o sea, tiene que coincidir con el umbral de audición, dial a menos 12 sobre dial a menos 12, me queda 1, que es dial a 0. Estoy en el umbral de audición, tengo 0 dB. Si yo tengo una relación entre I e I0, que es dial a 1, o sea que tiene 10 veces más intensidad, tengo 10 decibeles de intensidad percibida, y es un nivel escasamente audible para 10 dB, ¿no? O sea que aquí es la señal, si vos te fijas, tengo una señal que divide en la otra, me quedan 10 de la umbral, ¿no? O sea que mi intensidad de fuente es 10 veces más que el umbral de audición, y aún así es escasamente audible por el sonido humano, por el oído humano, ¿no? Cuando ya se van a 10 al cuadrado, que sería 100 veces la señal del umbral, se toma en 20 dB, que ya se empieza a percibir conversaciones muy bajas, están en el orden de los 30 dB, biblioteca, oficina tranquila. Aquí tengo valores de referencia de intensidades de fuentes que podemos llegar a percibir en niveles de decibeles y no de intensidad de radiación de fuente. Y hasta valores de 110, 120 dB, que es el umbral del dolor, y algunas referencias de ruidos de mayor intensidad que están o pueden estar cercanos a una persona, que ya generan posibles daños en el funcionamiento del oído, ¿no? Un daño auditivo. Acá tenemos una curva de respuesta, digamos, de percepción del oído humano, que nos dan en el eje horizontal las frecuencias en las que podemos percibir señales acústicas. Acá estaría entre 20 y 10.000. No es una escala lineal. También se usan escalas logarítmicas para representar muchas o una variación de frecuencias tan alta, de 20 a 20.000. Y sobre el eje vertical tengo la intensidad relativa medida en decibeles respecto al umbral de audición. O sea que respecto a referencia 0, por ejemplo, un 0 dB sería un umbral de audición para una persona normal. Y por encima tengo a los 120 dB aproximadamente el umbral del dolor. O sea que en este rango de frecuencia tendría la respuesta del oído humano una sensación, digamos, de percibir la intensidad de sonido de acuerdo a los valores y frecuencias. Y ahí puedo estar en el medio con la fuente que estoy trabajando, ¿no? Obviamente esta curva va hasta 20.000 Hz, pero se ha representado acá hasta 10.000 nada más. La zona comprendida entre el umbral de audición y el umbral del dolor se llama campo de audición, que serían los valores en que puedo percibir, ¿no? ¿Alguna vez le han hecho alguna audiometría a ustedes o no? Sí, profe. Sí, Me han hecho un par de veces y tenía pérdida auditiva. Hay algunas frecuencias que no llego a percibir señal, ¿no? Pero acá la hacen trucha, la hacen en una sala que está llena de bulla, así que... Y eso sí, tiene que estar bien aislado acústicamente para que el sonido fuente Yo sea el fui a la único que asistencia perciben. pública y me hicieron bien en una sala cerrada, todo. Sí, la idea es que vos estás con auriculares y te van pasando el sonido del audiómetro No existe nada específicamente. público.
No existe más que Hasta la caída de un alfiler me han hecho escuchar. a ver, cercano. Bien, y aquí tiene una relación de intensidad en decibeles, intensidad en vatios por metro cuadrado. Normalmente hablamos de nivel de intensidad en decibeles, se usa la letra S, y la intensidad I, digamos, en vatios por metro cuadrado, ¿no? O vatios por metro a la menos 2. Y la presión acá que está dada en Newton por metro cuadrado, que sería pascales, ¿no? Estos son los umbrales de audición en pascales y en vatios por metro cuadrado y en decibeles. Y esto es lo que te iba a comentar, lo que vimos hace rato, de cómo, por ejemplo, un órgano abierto, que le voy variando, digamos, la frecuencia en función de los desplazamientos que puedo realizar, en este caso, al ir corriendo este eje, y ubicar los nodos y antinodos en posiciones distintas. Siempre en la parte abierta, digamos, tendría un antinodo, porque sería la máxima amplitud en la señal de salida. En estos casos, cuando tenés los dos puntos abiertos, digamos, en un órgano abierto, tenés dos nodos, antinodos en los extremos. En este caso, el que vemos recién, tenemos un nodo en un extremo que sería una pared en donde tengo una señal que se atenúa, digamos. Ups, ahí me faltaban los otros. Pero no, profe, esa parte puede explicar más lento cómo el nodo, qué sería la ondita esa que se ve, esa expresión y... Sí, esto sería como un análisis de los nodos y antinodos en el interior de una flauta o de un órgano cerrado, donde tenés un extremo cerrado y vos estás emitiendo la señal por algún punto exterior, digamos, por una ranura, y hay un extremo fijo que puede estar en este punto acá, que está cerrado, donde tengo la interferencia destructiva, ¿sí? Que sería un nodo. Y luego, si está abierto el otro extremo, tengo un antinodo, con lo cual se presenta en esta señal armónica de la frecuencia fundamental. Si coincide la fuente con la frecuencia fundamental del instrumento, se presenta la frecuencia F1. Y a medida que se van variando la frecuencia de los armónicos de la fuente que está emitiendo, digamos, la persona que emite, se pueden ir presentando los restantes armónicos, siempre con esta situación de que el antínodo se ubica en el punto de salida, que sería el punto de máxima interferencia, digamos, ¿no? Si hubiese sido una pared acá, digamos, hubiese estado la interferencia destructiva y hubiese tenido otro nodo. En este tipo de instrumentos, las frecuencias que se presentan son siempre en razón impar, 1, 3, 5, 7, porque se pierden los pares, digamos, ¿no? Que serían que tener como dos nodos en los extremos. Esa gráfica, la curvita, esa es variación de presión. Son las señales, sí, son mecánicas, una vista mecánica de la señal. Son las frecuencias fundamentales en la longitud del instrumento, digamos, ¿no? Que puede tener una cierta longitud L y se te van presentando las frecuencias. Este varía con respecto a las cajas acústicas que mencionaba la otra vez, porque las acústicas están cerradas en los extremos y tenemos una apertura, digamos, en un punto medio, por así llamarlo, ¿no? Eso es lo que tenía que analizar, que te comentaba. Ver cómo influye el volumen en la interferencia en una caja de resonancia con respecto a cuando tengo extremos en los antinodos y tengo un volumen, digamos, y no tanto como una distribución lineal que se da en estos casos de los clarinetes, las cuerdas de guitarra y demás, ¿no? Ya es un volumen diferente, digamos, al pensar en una interferencia que se pueden dar en una longitud a pensarlo en una interferencia en un volumen. Que es lo que tienen que investigar cómo se relaciona con las variaciones de presión. Bueno, veamos un ejemplo. A ver si lo paso al final o no. En el 14 me dice calcule el nivel sonoro en dB de una onda sonora que tiene una intensidad de 4 microvatios sobre metro cuadrado. Recordemos que S era 10 veces el logaritmo de la intensidad de la fuente sobre la intensidad del umbral de la audición, donde I0 es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado.
Cuando se calcula la intensidad en dB sería 10 por el logaritmo de 10, o sea, 4 por 10 a la menos 6 sería micro, sobre 10 a la menos 12. No, perdón, no es acá, es 10. Entonces, si yo divido 10 a la menos 6 en 10 a la menos 12, sería 10 a la menos 6 menos 12. Me quedaría 12 menos 6, me queda 10 a la 6. Entonces sería el logaritmo de 4 por 10 a la 6. Por una de las propiedades del logaritmo, digamos, podemos separar el producto como suma. Tendría el logaritmo en base 10 de 4 más el logaritmo en base 10 de 10 a la 6. Este logaritmo en base 10 de 10 a la 6 me queda como 6 logaritmos de base 10 de 10, que me da 1. O sea que el valor acá me va a quedar 1 por un lado. Y el logaritmo de 4 más 6 por 10 me daría la intensidad en decibeles. No tengo la calculadora. Está mi cel. ¿Pueden calcular el logaritmo de 4? Acá está. Me da 8,35. Más 6 me da 6,92. No tengo la calculadora. Está bien, me daba 6,92 logaritmo de 4 más 6 por 10 me da 69,2 dB. Sería el valor de la intensidad en decibeles de una onda sonora que tiene esa intensidad de radiación. Profe, ¿cómo es la parte del logaritmo de 10, ese que dice ahí? Sí, hay una propiedad del logaritmo que cuando vos tenés el logaritmo de A por B, puedes separar como logaritmo de A más logaritmo de B. Y cuando tenés una división del logaritmo de A sobre B, el logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, cuando vos tenés un producto, podés separarlo como el logaritmo de 4 más el logaritmo de 10 a la 6. El logaritmo en base 10, ¿no? En ambos son de base 10. Y esto quedaba. Ah, el 6 sale para afuera. Sí, porque en la propiedad del logaritmo que botas logaritmo en base 10 de 10 elevado a la 6, por ejemplo, la potencia la puedes sacar ante el logaritmo y te queda el 6 por el logaritmo en base 10 de 10, que es 1. O sea, porque el logaritmo es a qué potencia tengo que elevar la base para que me dé el argumento. 10 a la 1 me queda 10, o sea que el valor que te da el logaritmo este es 1. Y 6 por 1 me queda 6. Claro, pasa que me confundió porque decía, pensaba que era 10 sobre 10 y en base 10. Ah. Bueno, aquí tienen otros ejemplos que son parecidos, digamos. Salvo que en el caso, por ejemplo, el 15 le doy nivel en dB y les pido la intensidad en vatios sobre metro cuadrado, o sea que es despejar del otro lado, hacer el antilogaritmo, digamos, la exponencial, digamos, de 10 al resultado. Y después ver valores entre temas de intensidad, que podemos ver un poco mañana, algún ejemplo de esto, con relación a distancia y con variación de frecuencia. ¿Ok? Muy bien, profe.